Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a iniciar con el tema Preciosa Gema en el Tabernáculo, este estudio de la hermana Kix, pero antes vamos a cantar un canto. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma, la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, amén. Gloria a su nombre. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con este estudio. Preciosa Gema en el Tabernáculo. Pero antes de iniciar, quiero invitarte, si tú estás viendo este video y no tienes a Jesús en tu corazón, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración para aceptar a Jesús en tu corazón, con fe, creyendo que el Señor viene a tu corazón. Amén. Cierra tus ojos. También vamos a orar por este estudio para que el Señor lo bendiga. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. Queremos pedirte en esta hora, Señor Jesús, que vengas a nuestro corazón, Señor, que seas nuestro Salvador, Señor. Que entres, Señor Jesús, y que seas el dueño, el amo, el Señor de nuestra vida, Señor. Te pedimos en esta hora que tú tomes el control de nuestra vida, Señor Jesús, y que a partir de hoy vengas con tu luz a alumbrar nuestro caminar, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, para que podamos irnos contigo, Señor, para poder estar listos, Señor. También te pedimos, Señor Jesús, que te sientes en el trono de nuestro corazón, que vengas con tu sangre y nos selles, Señor Jesús, que nos limpie, Señor. Te damos gracias. También te queremos pedir, Señor, que bendigas este estudio, Señor, a todos los que van a escuchar este estudio, que sea de bendición, que pueda ser luz, Señor, y que abra nuestro entendimiento. Te damos gracias, Jesús, por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a iniciar con este estudio. Bendito sea su nombre. Este estudio se llama Preciosa Gema en el Tabernáculo. La autora es la hermana Berenice Richardson Hicks. Amén. Y vamos a iniciar vamos a iniciar diciendo esto. Mis hermanos, la Biblia nos habla acerca de que el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvo en el desierto, pero el deseo del Señor era tener una comunión con ellos. Entonces, para poder estar en el desierto y para poder tener una relación con el Señor los proveyó de un tabernáculo. Aquí tengo una imagen en mi computadora, se las voy a mostrar a ver si la pueden ver. Miren, no sé si la alcanzan, perdón, se cambió. Aquí está. Miren, no sé si alcanzan a ver, está el tabernáculo en medio y el pueblo de Israel está alrededor del tabernáculo. Así era como ellos acampaban. Amén.
Esta es una ilustración para que podamos ver cómo era que el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Amén. La hermana Hicks maneja un libro que se llama Sombras, Tipos y Figuras. Perdón, se llama Diagramas y Figuras. Miren, aquí lo tengo. No sé si lo alcancen a ver. Es este librito. Este librito de diagramas y figuras dice diagramas y figuras en la palabra de Dios que ilustran la verdad divina. Si podemos ver aquí, nos muestra, mire, por ejemplo, dice balanzas de justicia y equidad, escudo de la fe, triángulo de amor, rueda de movimiento del nombre de Jehová, cuadro de fidelidad y cruz de verdad. Mis hermanos, el Señor usa sombras, tipos y figuras para podernos mostrar lo espiritual. Nosotros no podemos entender lo espiritual, no podemos entender la palabra de Dios si el Señor no nos muestra a través de cosas naturales, a través de cosas que nosotros podemos ver, lo espiritual. Amén. Vamos a tomar nuestra Biblia para empezar a entrar al tema. Vamos a ir a Efesios 4:13. Bendito sea su nombre. Este va a ser nuestro texto base. Gloria al nombre de Jesús. Efesios 4:13. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a buscarlo. Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Y esta es la base del estudio que vamos a ver, de la enseñanza que vamos a ver hoy. La palabra de Dios en Efesios 4:13 nos está diciendo que nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Nosotros tenemos que crecer en esta estatura espiritual, llegar a ser maduros, porque ese es el deseo del Señor, que nosotros crezcamos espiritualmente. Amén. También vamos a ver 2 de Timoteo 3:16 y 17. Amén. Bendito sea su nombre. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? La palabra de Dios nos está diciendo aquí que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, son inspiradas por Dios. Amén. Fueron hombres de Dios que escribieron esta palabra, pero fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, guiándolos para poder escribir exactamente lo que el Señor quería que quedara escrito en esta palabra. Amén. Entonces podemos confiar que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y podemos confiar que nos sirve, como dice aquí, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Para enseñarnos también. Amén. Entonces, no podemos desechar ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, porque dice que los 66 libros de la Biblia nos sirven. Amén. Entonces, la Biblia está constituida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, el complemento de estos dos nos dan toda la verdad. Hay principios que encontramos en el Antiguo Testamento y los vemos reflejados en el Nuevo Testamento, y hay principios que encontramos en el Nuevo Testamento que se contestan en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios se contesta a sí misma, y eso es algo que debemos de entender, porque a veces encontramos algo en la palabra de Dios y nos quedamos con la duda de que qué quiso decir. Bueno, en otra porción de la palabra de Dios, ahí se encuentra. Simplemente que tenemos que tener un escrutinio de la palabra de Dios, un estar buscando de la palabra de Dios para poder entender su palabra. Amén. Aparte de que le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a ir a Romanos 1:20. Estamos sentando las bases para empezar.
Bendito sea su nombre, aleluya. Romanos 1:20 nos dice de esta manera. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Si tú tienes tiempo para leer tu Biblia y lo lees detenidamente, nos está diciendo que todo lo espiritual, todo aquello que no podemos ver, el Señor nos lo muestra a través de las cosas hechas, a través de lo natural. Entonces nos está diciendo que lo natural es tipo de lo espiritual. Amén. Entonces, a través de esta verdad, podemos entender todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel y cómo el Señor les dio sombras, tipos y figuras para que pudieran entender lo espiritual, lo celestial. Amén. Gloria a su nombre. Entonces vamos a iniciar con nuestro estudio. Empezamos con una primera pregunta. ¿Qué es la estatura? Muchos de nosotros hablamos acerca de la estatura y no sabemos qué es la estatura. Bueno, la palabra estatura significa la altura del cuerpo estando de pie y en posición natural. También indica el desarrollo, el crecimiento, la elevación obtenida y figurativamente también se usa para representar la estatura moral. La estatura de verdad representada por los 4 puntos de la cruz se usa frecuentemente por cuanto tipifica la estatura de Jesucristo revelada en el tabernáculo de Moisés. Amén. Bien, mis hermanos, Dios le ordenó a Moisés 4 veces, acordémonos, 4 veces que construyera el tabernáculo de acuerdo con el modelo que le fue mostrado en el monte. El Señor tenía un deseo por acercarse a su pueblo, al pueblo de Israel que estaba en el desierto. Él quería tener comunión. Mis hermanos, Dios todo el tiempo quiere tener comunión con nosotros. Él quiere ser el centro de nuestra vida y Él quiere ser nuestra dirección. Entonces, como el Señor tenía ese deseo y ese propósito de estar con ellos, de tener comunión con ellos, Dios le ordenó 4 veces a Moisés y le mostró de qué manera iba a ser ese tabernáculo. Amén. Sabemos que este tabernáculo es sombra, tipo y figura del Señor Jesucristo y que el Señor le estaba dando todo un dibujo, toda una imagen completa de cómo lo tenía que hacer y cómo Moisés se tenía que apegar a eso que se le estaba siendo mostrado. Amén. Dice, las 7 piezas del mobiliario en el tabernáculo de Moisés fueron colocados en forma de cruz, cada pieza representando una porción de la estatura de Jesucristo. Este tabernáculo, mis hermanos, tenía forma de cruz. Los 7 muebles estaban formados en forma de cruz. ¿Por qué? Porque, como lo mencionamos, estaba siendo un modelo del Señor Jesucristo y de su misión aquí en la tierra. Vemos que Él después murió en una cruz para salvarnos. Amén. Pero esto que les estaba dando el Señor solamente era un tipo, una sombra, una figura. Amén. Quiero que lo entendamos para no confundirnos. Dice, toda la Biblia es una bella revelación del Señor Jesucristo. Amén. Como ya lo mencionamos, desde Génesis hasta Apocalipsis, el deseo del Señor es revelarnos a Jesucristo y que Jesucristo sea la luz que guíe nuestro caminar. Amén. Dice, el tabernáculo mosaico tiene como objeto o como objetivo presentar la revelación completa de su Hijo Jesucristo. Amén. Toda la intención del tabernáculo y todo lo que leemos acerca del tabernáculo, la intención con la cual es o fue hecha era para mostrar a Jesucristo. Amén. Para revelarnos al Hijo, a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Dice, la palabra tabernáculo significa lugar de habitación temporal, una tienda o un sitio movible. Mis hermanos, recordemos que el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero ellos tenían que avanzar. Cuando la nube se movía, ellos se movían con esa nube. Entonces ellos tenían que seguir avanzando. Entonces los levitas eran los encargados de quitar todo el mobiliario, de zafar todo el tabernáculo, levantarlo y seguir caminando con todo el pueblo. ¿Por qué?
porque ellos estaban en el desierto y estaban en constante movimiento. De la misma manera nuestro caminar, mis hermanos, nosotros no podemos decir que estamos caminando con Dios si nosotros estamos estancados. Ese no es el caminar con el Señor. Aquel que sabe caminar con el Señor sabe que va a haber momentos donde el Señor nos va a dar calma, nos va a dar tranquilidad, pero cuando la nube se empieza a mover, tenemos que movernos con esa nube. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos, nos vamos a quedar abandonados en el desierto. Y en el desierto hay muchos animales que nos van a destruir. También la palabra de Dios nos muestra que había pueblos o había saqueadores que también andaban en el desierto. Y todo lo que encontraban aislado, pues simplemente lo destruían, ¿verdad? Por eso el pueblo andaba junto y avanzaban juntos. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que avanzar en hermandad todos juntos para poder seguir caminando. Bendito sea su nombre, amén. Dice, el tabernáculo era un lugar santo por cuanto Dios lo santificó y lo apartó para su uso. Era santo porque Dios estaba allí. Algo que debemos de entender, mis hermanos. Las cosas de Dios son santas, son apartadas. No podemos jugar con ellas, no podemos pretender decir, un día sí voy a caminar y otro ya no. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son santas. El Señor las apartó y merecen un respeto y una reverencia porque son para la gloria de su nombre. Amén. Entonces este tabernáculo era un lugar santo y el pueblo de Israel lo sabía. Amén. Y eran cosas santas. Bendito sea su nombre. Dice, el tabernáculo de Moisés inicia de arriba hacia abajo. Primero dando la instrucción de hacer el arca del pacto hasta llegar a la puerta misma del santuario. Miren, mis hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. El Señor le mostró a Moisés cómo hacer el tabernáculo, pero le indicó en qué orden lo iba a hacer. Y él le dijo que lo iba a empezar desde arriba hacia abajo. Empezó primero con el arca del pacto y terminó hacia abajo con el, con el altar de bronce. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. El Señor lo hizo de esta manera, mis hermanos, dándonos una sombra, un tipo, una figura de cómo es la administración de Dios. Dios inicia de arriba hacia abajo. El Padre y el Hijo viniendo al hombre. Nosotros nos encontramos en la parte de abajo en el atrio porque es el lugar donde nosotros entramos. Ahorita lo vamos a ver en el tabernáculo. Pero el Padre inicia de arriba hacia abajo. ¿Cuánto amor de Jesús? Que estando en el cielo, Él descendió a encontrarnos. Mis hermanos, nosotros ni siquiera somos capaces de acercarnos a un Dios santo, a un Dios justo. Él tiene que venir a encontrarnos para amarnos y para perdonarnos. Bendito sea su nombre. Y por eso nosotros le agradecemos y por eso nosotros estamos agradecidos con el Señor porque Él nos ha amado, Él ha tenido esa gracia y esa misericordia de encontrarnos a nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Luego vamos a seguir con las columnas del atrio. Como ya vimos en el tabernáculo estaba cercado, había un cercado. Y para ese cercado había columnas. Bendito sea su nombre. Se los voy a mostrar en mi computadora. Si no lo ven bien, bueno, pues le pueden hacer screenshot con su celular o con su computadora y ahí lo van a ver. Miren, es el dibujo, las columnas del atrio. No tengo imágenes impresas, por eso se los muestro en la computadora. Pero las columnas del atrio tenían un papel muy importante. Todo en el tabernáculo es demasiado importante. Todo, absolutamente todo, hasta los clavos, que eran algo pequeño, nos ilustran acerca del Señor Jesucristo. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Amén. Vamos a ir a Éxodo 27, del 9 al 19, y detenidamente lo vamos a leer. Mis hermanos, los estudios son tranquilamente, tomándonos el tiempo que se necesita para poder entenderlo. Si nosotros no le damos el tiempo que requiere, pues simplemente no vamos a entender nada. Entonces tenemos que
que tomarlo con calma y estudiarlo. Aparte de lo que yo les estoy enseñando aquí, ustedes tienen que ir a la Biblia y leer y darse cuenta que lo que les estoy diciendo está escrito en la palabra de Dios. Amén. Dice aquí: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Es 27 del 9 al 19. Amén. Dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Pongamos mucha atención. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, con sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Pongamos mucha atención, mis hermanos. Todos los detalles que nos menciona tienen un porqué. No nada más están ahí porque sí. Amén. Dice: las columnas eran redondas y de metal. Mis hermanos, en la palabra de Dios, siempre que encuentren la palabra metal o bronce o algún tipo de metal, esto nos está hablando de juicio. El metal nos habla de juicio. Bendito sea su nombre. Vamos a ir a Salmos 51:1. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mis hermanos, estas columnas que eran de metal nos hablan del juicio. ¿De cuál juicio? Del juicio del pecado, mis hermanos. Nosotros éramos calificados para ser crucificados en esa cruz. En la cruz donde Jesús murió, nosotros debimos de morir en ese lugar. Pero ¿saben una cosa? El amor del Padre y el amor del Hijo tan grandes, que Jesucristo eligió venir y morir en esa cruz por amor a nosotros. Él, por así decirlo, tomó el juicio que nos tocaba a nosotros y lo echó en sus espaldas, y él dijo: yo voy a pagar el precio que tú debiste haber pagado por amor a ti. Mis hermanos, aunque nosotros hubiéramos querido, no hubiéramos podido pagar ese precio. ¿Por qué? Porque se necesitaba un sacrificio perfecto. ¿Y quién es ese sacrificio perfecto? El Señor Jesucristo. Tan grande amor. Por eso nosotros jamás vamos a poder pagar ese amor tan grande del Señor Jesucristo, de amarnos y de entregarse por nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros vivimos eternamente y viviremos eternamente agradecidos con el Señor por ese sacrificio de Él en la cruz. Amén. Bendito sea su nombre. Continuamos. El propósito de las columnas era sostener las cortinas. Todas las columnas unidas formaban una cerca o vallado alrededor del tabernáculo. Las columnas eran para sostener. Amén. Mis hermanos, las columnas eran para sostener las cortinas.
eran capaces de sostener, mis hermanos. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser una columna en nuestra iglesia, en el lugar donde Dios nos plantó. ¿Cuántas veces nosotros nos desalentamos? ¿Cuántas veces nos ponemos tristes? ¿Cuántas veces ya no queremos caminar? Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios nos llama a ser columnas, que Dios nos llama a estar parados firmes, que Dios nos llama a permanecer, mis hermanos, a ser maduros espiritualmente, a poder formarnos, a poder crecer en Él, en el lugar donde Él nos plantó, mis hermanos. No podemos, mis hermanos, simplemente un día decir, hoy sí quiero caminar y mañana ya no. No es correcto, mis hermanos. El Señor desea que nosotros seamos columnas espirituales. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque esas columnas serán para sostener. Porque cuando nosotros entendemos quiénes somos en Dios, entonces nosotros somos capaces de mantenernos de pie nosotros y poder ser de bendición para los demás. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Continuamos. Dice, las columnas tenían cuerdas que las ataban por los dos lados. La palabra cuerda significa sostener o atar en un lugar. El Padre ató a su Hijo a una cruz para pagar nuestro juicio. Amén, ya lo vimos, ya lo hablamos. El Padre ató de alguna manera a su Hijo a la cruz para que Él pagara el juicio de nuestro pecado. Amén. Dice, las columnas, las basas y las cuerdas dependían de la fuerza de las estacas, ya que eran clavadas en la tierra.